vamos a trabajar sobre el capital cultural como determinante del consumo cultural y tenemos entonces ya con nosotros al profesor Andrei David Ramos. El 21 de abril tendremos una conferencia del sector cultural y creativo, caracterización territorial y desarrollo económico. También nos acompaña desde España, desde la Universidad de Valladolid, el profesor Iván Boat San Miguel. El 19 de mayo tendremos una interesante sesión que la hemos llamado la construcción de la gestión cultural, memoria de una experiencia pionera. Va a ser, digamos, una conversación con la profesora Martelena Bravo Betancourt, una persona pionera en no solamente en la creación del Ministerio de Cultura en el país, sino en la formulación de las políticas culturales. Y vamos a estar con el profesor Jorge Echavarría Carvajal, un profesor experto en estudios culturales, muy querido y muy reconocido en todos los ámbitos del ámbito cultural a nivel local y a nivel nacional. En el 16 de junio tendremos de la política cultural a la puesta en práctica de las propuestas. También vamos a estar conversando con el antropólogo Herman Montoya Gil y con el profesor Jorge Echavarría. El antropólogo Herman Montoya Gil tiene alrededor de 25 años trabajando en la Dirección de Artes y Patrimonio de la Secretaría de Cultura del municipio. Por él ha pasado toda la historia, que me parece muy interesante, mira, esa formulación de las diferentes políticas culturales y los resultados que hemos tenido aquí en la ciudad hasta el punto de ser reconocida como ese aspecto, como la cultura como protagonista, con un papel protagónico en la Nueva Medellín, en la definición, en el desarrollo local de Medellín y en los reconocimientos que tiene en este momento a nivel nacional y a nivel internacional. Quiero entonces iniciar esta primera sesión presentándole con mucho orgullo y satisfacción al economista, al profesor Andrei David Ramos. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster también de la misma universidad, es en el tiempo que lleva en la universidad en su tesis de maestría, la ha hecho en este campo de la economía y la cultura. Es la primera tesis que conozco con un reconocimiento de laudo, ¿cierto? Que hace el Consejo Académico en la Universidad Nacional, que es absolutamente muy restrictivo estos grandes reconocimientos a una tesis como la que presentó Andrei. Andrei, además, fue nuestro profesor de econometría tanto en el pregrado como en el posgrado, y ha trabajado, tiene múltiples investigaciones en el campo de economía y la cultura, especialmente en el campo de consumo, de patrimonio, de valoración económica del patrimonio, en turismo cultural, en consumo cultural, etcétera. Pueden ver, consultar pues, su experiencia en su CEDELAC. Forma parte del grupo de investigación Economía, Cultura y Políticas y está ahora haciendo su doctorado en la Universidad Pablo Carlos III en Madrid. Él desde su carrera como estudiante del pregrado y en la maestría y ahora continúa cosechando reconocimientos nacionales e internacionales, beca Banco de la República, beca de la Universidad Carlos III y bueno, yo creo que si sigo hablando, pudiera seguir presentando elogios. Yo lo que creo es que miremos entonces ahora, gracias Andrei por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros tu conocimiento de experiencia y bueno, adelante. Hola, muchas gracias, profe. Buenas tardes para todos. No sé si ya puedo empezar a presentar. Sí, claro, ya puedes, sí. ¿Pueden ver la presentación? No estoy seguro. Sí, muy bien, sí, Andrei. Yo voy a cerrar ya entonces. Vemos la presentación. Si quieres si quieres la pones de pantalla completa o así como quieras, como gustes. Bueno, Yo me creo que voy sí a está cerrar. bien. Bueno, voy a cerrar entonces.
Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a la profesora del grupo de investigación por la invitación a esta ronda de seminarios. Hoy les voy a presentar esta como pequeña conferencia, como título tiene el capital cultural como determinante de la participación o del consumo cultural. La presentación está dividida como en dos partes. En una primera parte, la idea es como presentar elementos, definiciones, enfoques teóricos sobre la participación cultural y sobre qué entendemos nosotros desde el punto de vista aplicado el capital cultural. En la segunda parte voy a presentar muy someramente algunas aplicaciones que hemos realizado desde el grupo de investigación Economía, Cultura y Políticas que dirige la profesora Nora. La idea es que, digamos, tengamos un panorama general de lo que es o de los factores que determinan el consumo cultural y cómo lo explica la economía. Y bueno, y que de pronto tener también como una serie de posibles trabajos de investigación que les pueden servir a los chicos que están haciendo la especialización, pensando en un trabajo final para la especialización. Entonces, voy a detenerme un poco de pronto en una motivación para elegir alguna metodología, en los elementos a tener en cuenta a la hora de querer probar una u otra teoría. Espero pues que sea muy útil para todos esta presentación. Entonces, lo primero es qué entendemos por participación cultural. Desde la economía de la cultura y sobre todo en el ámbito aplicado, digamos que la participación cultural se concibe desde tres dimensiones. La primera dimensión hace referencia a la asistencia en vivo a espacios culturales, es decir, cuando nosotros como individuos decidimos tomarnos el tiempo de visitar un museo, tomarnos el tiempo de asistir a una obra de teatro en vivo, asistir a un concierto. Otra dimensión de la participación cultural es, por ejemplo, el acceso a través de medios digitales, es decir, cuando no decidimos asistir presencialmente, sino que utilizando todas las ventajas que nos da la tecnología, decidimos, por ejemplo, ver un concierto en línea o de pronto visitar una visita virtual en un museo, etc. Y una tercera dimensión de la participación cultural tiene que ver con la participación activa como creadores o artistas. Ahora, es muy importante hacer como esta diferenciación entre estas tres dimensiones porque evidentemente cada una de estas dimensiones implica diferentes características, diferentes restricciones en el momento de decidir participar. Por ejemplo, en el caso de la asistencia a espacios o presentaciones culturales, los individuos enfrentan restricciones de tiempo, ¿verdad? Porque digamos que para poder decidir hacer una visita a un museo, por ejemplo, se necesita disponer de tiempo libre, no solamente durante el tiempo en que vas a estar visitando digamos, la atracción cultural, sino también, por ejemplo, requiere desplazamiento, salir de la casa. Adicionalmente, muchas actividades culturales, digamos que son pagas, entonces también se pueden enfrentar restricciones de tiempo. En el caso del acceso, por ejemplo, a través de medios digitales, hay restricciones, por ejemplo, tecnológicas. No todo el mundo tiene, no sé, un ordenador, no todo el mundo tiene un móvil, no todo el mundo sabe cómo funciona todos estos elementos virtuales. Entonces, digamos que desde el punto de vista digamos que pueden enfrentarse restricciones tecnológicas. Sin embargo, por ejemplo, no requiere desplazamientos, no requiere, en muchos casos, por ejemplo, no requiere pago o el pago puede ser incluso menor que el que, digamos, se cargaría a una presentación en vivo. Y finalmente la participación la participación activa como creadores o artistas pues requiere talento. Y ese talento muchas veces o esa sensibilidad muchas veces es innata
difícil de aprender y no todos la tienen. Entonces puede ser que yo, por ejemplo, pueda disfrutar mucho viendo una pintura, pero no soy un pintor, porque no tengo las habilidades, porque no tengo los conocimientos, porque no tengo la sensibilidad, ¿verdad? Entonces, como les decía, cada una de estas dimensiones de la participación cultural implican habilidades e implican restricciones diferentes y por tanto tienen que ser analizados de una manera diferente. Entonces, hay varias preguntas digamos que hay algunos huecos en la literatura respecto a cómo se abordan estas diferentes dimensiones. Por ejemplo, ¿será que estas dimensiones son complementarias? ¿Será que las personas que asisten en vivo a los espacios culturales son las mismas que lo hacen a través de medios digitales o son los mismos que participan como creadores? ¿O por el contrario son sustitutos? Tal vez, digamos, una persona con restricciones de movilidad o con restricciones de ingreso, pues decida sustituir la asistencia en vivo por el disfrute a través de medios digitales. Esas son preguntas que están abiertas, que, digamos, no ha habido mucha investigación y que sería interesante como analizarlas. Un segundo elemento es, por ejemplo, con la pandemia, yo supongo que la segunda dimensión de la participación, el consumo a través de los medios digitales, digamos, está siendo más generalizado. Antes era muy difícil pensar en un concierto virtual. Ahora hemos visto muchos casos de artistas que ofrecen conciertos virtuales y que no son necesariamente más baratos y que aún la gente decide demandarlos. Entonces sería interesante ver esa segunda dimensión de la participación, cómo cambia con, digamos, estos cambios sociales y estos cambios, digamos, de la forma de consumir, sobre todo este tipo de ocio que, digamos, nos ha traído esta pandemia, ¿verdad? Resulta que los estudios empíricos desde la economía de la cultura se han enfocado más en la participación como espectador, es decir, la primera dimensión de la cultura. ¿Por qué? Entonces, hay varios factores que pueden explicar por qué desde la economía nos hemos interesado más en esa participación. Un motivo puede ser, por ejemplo, la disponibilidad de datos. En Colombia, por ejemplo, nosotros contamos con una importante fuente de información que es la encuesta de consumo cultural, y la mayoría de las preguntas que indaga la encuesta tienen que ver precisamente con: ¿asistió usted a X actividad cultural en el último año? Se pregunta muy poco a través del consumo, por ejemplo, de arte a través de medios digitales, y también se pregunta muy poco acerca de la participación activa. Entonces, tal vez nos hemos enfocado más por una cuestión técnica y es la disponibilidad de datos. Pero hay una razón que es un poco más profunda, hay una razón que es más, digamos, fundamental, sí, llamémoslo fundamental, y es que si ustedes se dan cuenta, notarán que desde el gobierno se hacen inversiones, se hacen inversiones para promover precisamente que las personas participen a través de la asistencia en vivo a los espacios culturales. En ese sentido, por ejemplo, en Medellín, la alcaldía de Medellín destina un dinero para subsidiar, por ejemplo, ciertos teatros, y a cambio de eso, digamos que obtienen o logran que algunas de las entradas sean, por ejemplo, más baratas para determinados estratos. Asimismo, por ejemplo, grandes inversiones de dinero se hacen en la restauración y el sostenimiento, por ejemplo, de los museos, buscando precisamente que el precio final que paga el consumidor, pues, digamos que sea menor a lo que en sí valdría si estas inversiones del Estado no se hiciesen, ¿verdad? Entonces, resumiendo, hay unas inversiones del Estado o del gobierno para promover esta primera dimensión de la participación, pero a pesar de eso, aún se observan disparidades entre las decisiones de consumo cultural de diferentes grupos sociales. Vamos a ver más adelante que las personas, o como el título de la presentación lo dice, existe un grupo de personas con un alto nivel de capital cultural, que son las que
generalmente o con mayor importancia demandan y consumen este tipo de actividades, mientras que hay otra parte de la población que tal vez están más restringidos y no logran tener acceso. En ese sentido, por ejemplo, desde la economía se ha propuesto muchos estudios para identificar precisamente cuáles son esos factores que determinan la participación cultural en diferentes contextos, porque al final de cuentas esa información va a servir para los hacedores de política, para los diseñadores de la política cultural, para enfocar todos estos programas, para enfocar todos estos subsidios de manera que resulte en una democratización del consumo cultural. Es decir, que no haya, que no haya esta división o como división entre consumo cultural de diferentes clases sociales. En la tesis de maestría en Ramos 2017 hay una presentación, hay como un buen resumen de algunos estudios sobre participación cultural aplicados en diferentes contextos, la mayoría de los contextos en que se aplican más que todo para Estados Unidos y para la Unión Europea. No obstante, también, sobre todo en Colombia, más que en otros países de Latinoamérica, sobre todo en Colombia, gracias a la disponibilidad de información de la encuesta de consumo cultural, desde el grupo de investigación se han hecho varios análisis y también el profesor Aguado de la Universidad de Cali, junto con algunos profesores de la Universidad de Sevilla, también han desarrollado algunos estudios en diferentes actividades culturales. Para quien esté interesado, pues pueda tener la referencia, ¿verdad? No lo dije al principio, vi que hay como muchas personas conectadas, como 45 personas o algo así, pero si tienen alguna pregunta, no sé si se deja para el final o no estoy completamente de acuerdo en que, por ejemplo, me interrumpan y responder durante la presentación. No sé cómo se maneja, Valentín. André, como tú prefieras. Yo prefiero que me interrumpan. No sé si hay un mecanismo para levantar la mano y... Sí, tú no tienes ahí como una manito que se levanta, André. Lo que pasa es que yo veo solamente la pantalla grande, no veo lo que está pasando en el Zoom. O sea que si se me desconectan, no me voy a dar cuenta. No, cuidado. No, entonces, yo creo que en cualquier momento, si alguien tiene una pregunta, vale, puedes manejarlo y la levantar la mano. Cuando él O termine abren, ¿Ah? abren el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Sí, me parece perfecto. Si alguien puede decir en un momento, profesor, por favor, y abre el micrófono y lo interrumpe. Me parece que está bien así y más fácil. Perfecto. Ok. Ahora, desde la economía y también desde la sociología se han propuesto diferentes enfoques teóricos que permiten explicar las decisiones de participación cultural. Digamos que los enfoques predominantes son estos tres que aparecen en la pantalla: el enfoque de la adicción racional, que propone Stigler y Becker en el 1977 y posteriormente es refinado por Becker y Murphy en el 1988. Un segundo enfoque también es el enfoque de aprendizaje a través del consumo, de Lévy-Garbois y Edmond Marquet. Y un tercer enfoque sociológico propuesto por Bourdieu y posteriormente debatido por Peterson. De pronto en el enfoque sociológico habrán muchas personas que habrán leído mucho más que yo o estarán mucho mejor informadas. No obstante, les voy a dar como una idea muy general de qué propone cada uno de los enfoques. Entonces, en el caso del el enfoque de la adicción racional, digamos que Stigler, Becker y Murphy tratan de explicar por qué existen ciertos tipos de bienes que son adictivos. Es decir, son bienes para los cuales la utilidad que representa el consumo actual depende positivamente del consumo pasado. Inicialmente uno podría pensar que estamos hablando de una violación evidente de la ley de la utilidad marginal decreciente. Entonces, en economía sabemos que a medida que consumes más de un bien, pues vas a llegar a la utilidad va creciendo, pero la tasa de crecimiento de la utilidad es decreciente, ¿verdad? Llega un punto en el que te sacías y prefieres más bien consumir otro tipo de bienes. Pero resulta que en el caso de la cultura,
o en el caso, por ejemplo, de cualquier bien adictivo, por ejemplo, el cigarrillo fue la aplicación original de este enfoque, pareciese que a medida que consumes, obtienes aún más utilidad y aún más quieres consumir. Entonces, ellos tratan de racionalizar esa observación sin salirse del marco teórico de la teoría microeconómica neoclásica. Y precisamente este enfoque de la adicción racional, precisamente lo que muestra es que esto no responde, este proceso de adicción no responde a una violación de la ley de la utilidad marginal decreciente. Entonces, ellos asumen que la utilidad proviene de una función de producción, ¿verdad? De pronto, si recuerdan las personas que han visto algo de micro, pues una función de producción es simplemente una función donde yo evalúo los insumos y esos insumos me dan determinado nivel de producto. En este caso, los insumos son los bienes de consumo y los elementos del capital humano o del capital cultural. Cuando yo uno bienes de consumo más elementos del capital humano o del capital, la aplicación en cultura, del capital cultural, yo obtengo un nivel de apreciación, yo obtengo un nivel de utilidad, ¿verdad? En el caso de los bienes culturales, entonces, estos autores colocan la ejemplificación de asistir a un concierto. Resulta que usted como consumidor no obtiene disfrute, no obtiene ninguna satisfacción de sentarse en una silla y escuchar ruido, ¿verdad? ¿Qué es lo que determina que usted sienta satisfacción a la hora de consumir un concierto o a la hora de asistir a un concierto? Primero, depende del hecho de que usted decida comprar un tiquete y decida sentarse en una silla, pero también depende de todos esos elementos del capital cultural y del capital humano que le están permitiendo como transcribir, que le están permitiendo traducir todos esos sonidos o todos esos ruidos que provienen de los elementos musicales en apreciación cultural. Entonces, al final lo que genera satisfacción, lo que genera utilidad no es sentarme en una silla, no es simplemente escuchar ruido, sino la interpretación o la apreciación que yo obtengo a partir del disfrute de la música, ¿verdad? Ahora, en este caso o este enfoque concibe el capital cultural desde un punto de vista microeconómico como una faceta concreta del capital humano que está relacionada con las habilidades del individuo para comprender el contenido simbólico, estético e histórico que las actividades culturales incorporan y que le permite transformar las experiencias culturales en apreciación cultural de una manera más eficiente en el contexto de una función de producción de utilidad doméstica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como estamos hablando de capital cultural, decimos faceta de capital, desde la microeconomía es una faceta del capital económico, perdón, una faceta del capital humano. En este caso, este capital cultural puede estar formado, por ejemplo, por nivel de conocimiento, ¿verdad? La educación, si de pronto tienes educación, sobre todo educación específica en artes, si de pronto tienes educación en música, el nivel de apreciación que vas a generar del disfrute de un concierto va a ser más alto. Depende, por ejemplo, también de un stock de capital físico, es decir, los libros, los instrumentos que tengas en tu casa, y depende también del nivel de exposición o del nivel de experiencias previas. Entonces, resulta que ese capital, digamos que las personas pueden invertir en ese capital cultural o pueden invertir en ese capital humano. Por ejemplo, educándose, por ejemplo, comprando libros para leer, por ejemplo, pues visitando recurrentemente determinada actividad cultural. Conforme un individuo aumenta su dotación de capital cultural, las habilidades apreciativas mejoran, ¿verdad? El tiempo invertido en el disfrute de los bienes culturales es más eficiente porque le van a permitir producir una mayor, digamos, sí, le van a permitir producir una mayor apreciación, una mayor cantidad de apreciación, y eso lo que lleva es que la persona genere un comportamiento adictivo, ¿verdad? Con cada experiencia de consumo.
¿sí? Entonces, es muy económico. Yo sé que de pronto son muchas cosas las que estoy diciendo al mismo tiempo, pero bueno, es un enfoque bastante microeconómico y es como uno de los más importantes a la hora de analizar estos temas de participación cultural. Como resumen general, las personas obtienen utilidad no de comprar un tiquete, no de ir a un museo, sino de la apreciación que generan. Esa apreciación cada vez es más grande conforme o cada vez es más alta conforme vas acumulando capital cultural o conforme vas acumulando capital humano. Es el resumen como rápido de lo que he dicho. El segundo enfoque propuesto por Levi Garboa y Marquet es el enfoque del aprendizaje a través del consumo. Entonces, este enfoque plantea que cada vez que un consumidor participa en una actividad cultural, obtiene un nivel de satisfacción, bien sea positivo o negativo, que influye en sus decisiones de consumo futuras. Ahora, pensemos, por ejemplo, en un individuo que nunca ha asistido a una ópera. Yo nunca he ido a una ópera. Entonces, digamos que no sé qué se siente o no sé cómo es mi nivel de utilidad disfrutando o cómo son mis preferencias respecto a la ópera. Pero resulta que yo me formo determinada expectativa. Luego decido ir a la ópera, ¿verdad? Me decido exponer a la experiencia de consumo. Pero resulta que esa experiencia de consumo me va a generar como un shock, me va a generar como una sorpresa. Ahora, si esa sorpresa es positiva, es decir, si con respecto a mi expectativa resulta que la experiencia fue muchísimo mejor, muchísimo más enriquecedora, muchísimo más constructiva, entonces yo respecto al consumo futuro voy a ajustar al alza mis expectativas. Pero si resulta que me pareció aburrido, me pareció que no era la gran cosa, no era como yo me lo imaginaba, entonces yo voy a ajustar mis expectativas hacia la baja, ¿verdad? Entonces mis preferencias por esa actividad cultural son dinámicas y van cambiando, se van actualizando con cada experiencia de consumo. Entonces por eso se llama aprendizaje a través del consumo. Yo aprendo de mis experiencias a partir de las sorpresas, ¿verdad? A través de esos shocks que yo experimento cada vez que me expongo a determinada actividad cultural. ¿Listo? Finalmente, entonces, tenemos el enfoque sociológico. Desde el enfoque sociológico hay dos visiones que son un tanto contrapuestas. Digamos que la más importante es la de Bourdieu, que la plantea de cierta manera en su texto de La distinción. Básicamente, Bourdieu asocia los hábitos culturales, los patrones de consumo cultural a la clase o el estatus social, ¿verdad? Resulta que, pues, digamos que hay una marcada diferenciación entre lo que consumen las diferentes clases sociales. Entonces, Bourdieu decía, las clases altas, que generalmente están caracterizadas por un mayor nivel de capital cultural en términos, por ejemplo, de la educación, en términos, por ejemplo, del estatus que, digamos, esta persona representa en su sociedad particular. Entonces, por ejemplo, las personas en las clases altas tienden a demandar actividades de la alta cultura. Pongo, por ejemplo, ópera, de pronto visitas a galerías de arte, de pronto visitas a museos, mientras que las personas en las clases bajas, en las clases inferiores, no me gusta mucho ese término, pero no se me viene a la cabeza otro, las personas de las clases inferiores prefieren, digamos, la cultura de masas. Festivales de música, fiestas, festivales. En ese caso, digamos que estamos considerando el consumidor cultural como un consumidor cultural que es unívoro, es decir, que consume determinado tipo de bien, porque ese bien, perdón, determinada actividad cultural, porque esa actividad cultural le permite distinguirse de las demás clases sociales. Resulta que en el 92 Peterson realiza un análisis aplicado de diferentes patrones de consumo cultural, supongo que era en Estados Unidos, creo que era en el Reino Unido, perdón,
y encuentra que tal vez la teoría de Bourdieu no es tan real empíricamente. Él plantea que más allá de esta distinción entre consumidores, más allá de esta clasificación como consumidores unívoros, lo que pareciera que hay más en los datos es consumidores omnívoros. Entonces él dice, las personas de las clases altas tienden a ser omnívoros, es decir, no solamente consumen bienes de la alta cultura, sino que también consumen bienes de la cultura popular o de la cultura de masas, ¿verdad? Y es un debate que ha estado mucho en la literatura aplicada, cuál de estos dos enfoques tiene un mayor contrapeso. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo se operacionaliza cada uno de estos enfoques. Si yo quisiera, por ejemplo, validar la teoría del enfoque de la adicción racional, ¿qué clase de información necesito? Pues la teoría nos dice capital cultural, una faceta del capital humano, necesitamos medir esos elementos del capital humano. Entonces, para poder, por ejemplo, llevar a cabo una investigación desde el enfoque de la adicción racional, yo debería tener información, por ejemplo, acerca de el nivel educativo de las personas, debería tener información acerca de, no sé, la posesión de elementos físicos de capital cultural. Hay algunos artículos, por ejemplo, Fernández y Prieto tienen información sobre el número de libros, el número de instrumentos musicales que dispone un determinado hogar, y digamos que crean un índice de capital cultural muy interesante. Debo tener información acerca de como la educación específica en determinadas actividades culturales, realización de prácticas, si vas a talleres de teatro, si realizas cursos de pintura, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar información acerca de esos factores que determinan el capital humano. Sabemos que es difícil de medir porque este capital humano es multidimensional, este capital cultural puede ser multidimensional, pero para efectos de llevar a cabo un análisis empírico, necesitamos de cierta manera tener alguna medición. Si mi enfoque, si mi idea es, por ejemplo, validar o verificar el enfoque del aprendizaje a través del consumo, hay un paper de Castiglione, recuerdo, no sé si es en el 2015, 2016, donde ella precisamente tiene en cuenta información de consumos anteriores en la misma actividad cultural. Recuerden, acá cada individuo, cada experiencia de consumo está representando un nivel de apreciación o una sorpresa. Entonces, ella tiene información acerca de, digamos, como una serie de tiempo observada de las decisiones de los individuos en el consumo, por ejemplo, de teatro, creo que es donde ella lo aplica. Entonces, acá deberíamos tener información acerca de, por ejemplo, cómo evoluciona el consumo de una persona a través del tiempo y en la medida de lo posible de la apreciación que obtiene de estas encuestas de satisfacción que le hacen a uno siempre al terminar un curso. Algo así, cómo le ha parecido la actividad y ver si eso influye, por ejemplo, en las decisiones de consumo futuras. Y desde el enfoque sociológico, recuerden que estamos hablando de, bien sea que los consumidores son unívoros y consumen según su clase social, o que son omnívoros y consumen de todo, digamos que deberíamos tener información acerca de, digamos, consumo de muchas actividades culturales, ¿verdad? No, o sea, decisiones para un mismo individuo si, respecto a bienes de la alta cultura o a bienes de la baja cultura, y también elementos del estatus, elementos distintivos, si perteneces, no sé, al sector académico, si perteneces al sector cultural, si de pronto en qué quintil o en qué parte de la distribución del ingreso estás, si perteneces al gobierno, en fin, o si sos obrero, todas esas cosas que permitan cómo hacer una discriminación de clase. Y en ese sentido, por ejemplo, metodologías que podrían ser útiles, no sé, clusterización por observaciones. Ver, digamos, sí, cuando, digamos que los consumidores, ver qué grupo de consumidores, o más bien, permitir que los datos nos muestren agrupaciones de consumidores
y tratar de ver qué características comparten esos consumidores y ver si esas características comunes están asociadas con el estatus. Digamos que eso es algo que poco se ha hecho. Yo sé que hay artículos para el Reino Unido, pero es algo que no se ha explotado mucho y, por ejemplo, en Colombia, en lo que conozco, no se ha desarrollado demasiado. Entonces, también es como una oportunidad para quien quiera de pronto profundizar. Ahí están los datos y ahí están las ideas. Listo. ¿Alguna duda? Esa sería como la primera parte de la presentación, la parte conceptual. No sé si alguno tiene alguna duda. Yo tengo una duda, pero muy pequeña. Es sobre el enfoque de aprendizaje a través del consumo. Tú dices que este enfoque se basa en que mis preferencias y por lo tanto la utilidad son dinámicas y se modifican a través de la experiencia. Y mi pregunta es, esas utilidades y esa preferencia, ¿qué filtro epistemológico tiene? Es decir, hablamos del mismo, pues de la misma utilidad que se habla en una teoría neoclásica o Sí. que lo digo es por el autor, porque sé que el autor es francés y ha hablado acerca de economía del comportamiento, entonces como que me surgió como la duda. Ya, no, esto sigue estando dentro de un marco neoclásico. Tal vez, pues, algunos de los supuestos clásicos de la microeconomía, por ejemplo, el hecho de que las preferencias sean homogéneas o que sean constantes, pues, digamos que se debaten un poco, pero sigue estando dentro del marco general de la economía neoclásica. O sea, no, sí es eso lo que preguntas, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí. Ok. Andrei, también quisiera Sí. preguntarte algo, y es frente a lo que decís de tener pues los elementos de capital de consumo, capital de cultura o capital humano, serviría como esos tres aspectos para medir cualquiera de los bienes culturales. O sea, por decir ir a teatro, pues un teatro, digamos, o clásico o muy contemporáneo, incluso alguien dice que hoy el arte contemporáneo es muy hermético y exige niveles de comprensión y formación muy altos para el disfrute. Entonces ahí me quedaría un poco como, o sería más bien mi inquietud. Esos tres elementos, o esos tres elementos de los que hablamos que hay que tener información, servirían para medir cualquiera de esos bienes. Sí, de entrada, claro, no, digamos que van a haber elementos de capital cultural que son como actividades específicos. Por ejemplo, no sé, si de pronto tienes instrumentos musicales, tal vez eso te ayuda a predecir más la participación en música que, por ejemplo, la participación en teatro, si es eso lo que tu inquietud. Es muy difícil de medir, ¿verdad? Es muy difícil de medir. Lo que, por ejemplo, este estudio por ejemplo, la encuesta de consumo cultural no pregunta, por ejemplo, por esta posesión de capital cultural físico. Tampoco, por ejemplo, educación específica. Si la educación específica es en teatro, tal vez eso no te ayude a predecir mucho participación cultural en museos. Puede haber ciertas correlaciones, pero claro que el efecto va a ser diferente dependiendo de la actividad y el capital cultural que quisieras medir pues va a variar dependiendo de la actividad cultural y van a tener diferentes capacidades predictivas en los modelos económicos, en los modelos econométricos como lo que vamos a ver más adelante. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cuál es? Es que siento que hay como un gran riesgo en la idea del enfoque sociológico de tipificar como unos consumos culturales y establecer como ciertas como exclusiones en esa idea de que existe una cultura alta y una cultura popular o una cultura baja, ¿cierto? Asociada a la clase. ¿Cuáles son esos riesgos también de aplicar estudios con un enfoque que, pues, digamos, segmenta y clasifica ya el consumo y la cultura? Como Bueno, siempre sí. la idea de civilización y cultura, entonces de que quienes usan o quienes consumen lo popular, entonces qué tipo de personas son y quienes consumen la alta cultura también, como qué accesos tienen.
pues digamos que es bastante reduccionista porque puede haber muchos matices en el medio. Digamos que Bourdieu en su trabajo original trataba esta distinción, o sea, hacía esta distinción entre culturas, si de pronto le das Yo en el enfoque sociológico no soy muy experto, digamos pero lo que tú dices es cierto, pero bueno, así se ha trabajado desde la economía. Entonces, se trata como de hacer, al menos desde el punto de vista de los análisis estadísticos, se tratan de hacer agrupaciones, ¿verdad? Agrupaciones de individuos que consumen cierto tipo de actividades. Bueno, se identifican qué actividades son, se identifican qué características comparten esos individuos y, digamos, el investigador trata de hacer su criterio acerca de si son bienes de la alta cultura, si son bienes de la baja cultura. Digamos que en el medio pueden haber bastantes riesgos, eh, pero digamos que esa es la tendencia, sobre todo en estos estudios económicos. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok. Ahora, en esta parte de la presentación les voy a mostrar de una manera muy rápida y tal vez enfocándome un poco en el método, algunos de los estudios que hemos desarrollado en el grupo de investigación Economía, Cultura y Política. Entonces, los estudios que hemos hecho son completamente empíricos y digamos que nos hemos apoyado más que todo en el enfoque de la adicción racional, que es el enfoque económico, que es el enfoque microeconómico, perdón, digamos más replicado en los estudios empíricos y que dada la disponibilidad de datos, que vamos a hablar más adelante de eso, dada la disponibilidad de datos, la que más se ha ajustado, el que más podíamos aplicar o verificar. Como todo estudio empírico, pues lo primero es que necesitamos datos. Entonces, para Colombia, el DANE desde el 2007 y cada 2 años realiza una encuesta de consumo cultural donde indaga por las decisiones de participación cultural de los individuos entre 5 y 12 años en diferentes actividades culturales. Teatro, danza, ópera, por ejemplo, museos, bibliotecas, sitios de interés histórico, conciertos, cine, festivales, etc. Es una amplia gama de actividades y indaga por la participación en el último año anterior a la encuesta. Entonces, digamos que es un análisis de corto plazo en el sentido en que, bueno, puede ser que ese año en el que te preguntaron la encuesta, pues no eras consumidor, pero tal vez en el año anterior sí. Entonces, digamos que es un análisis un poco más de inmediato plazo. En un trabajo que no les voy a presentar hoy, pero que si alguno está interesado, está publicado en la revista de Economía Institucional, utilizamos la encuesta de calidad de vida de Medellín, donde en uno de sus módulos pregunta por asistencia a algunas actividades culturales, sobre todo artes escénicas. Es un poco más limitada, porque pues el objetivo de la encuesta de calidad de vida no es medir consumo cultural, pero el hecho de que esté enfocado en Medellín, digamos que permite hacer un análisis regional un poco más interesante, por ejemplo, viendo cómo se correlacionan estas decisiones de participación cultural, por ejemplo, con la disponibilidad de activos culturales como bibliotecas, museos, por ejemplo, las comunas. Creo que fue ese uno de los elementos que logramos incluirle, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes se enfrenten a realizar un análisis aplicado, lo primero es ver que los datos existan. Para el caso del consumo cultural, pues tenemos fuentes importantes y de buena calidad, precisamente, y que nos evita, de cierta manera, la recolección de información, que todos sabemos que es muy costosa, que toma mucho tiempo, y digamos que todo lo relacionado con el muestreo, lo relacionado con el diseño de las preguntas, pues digamos que se delega a los expertos del DANE, ¿verdad?
En general hemos hecho dos diferentes tipos de estudios. Entonces, en un primer tipo de estudios, les voy a mostrar dos. La idea es estimar ecuaciones de participación en diferentes actividades culturales. ¿Qué es una ecuación de participación? Una ecuación de participación básicamente es una función estadística que me permite relacionar las decisiones de participación cultural de los individuos con determinadas características observables. Entonces, en ese caso, mi variable dependiente, es decir, la variable que yo voy a explicar con mi análisis empírico, es la decisión de participación cultural. Y mis variables explicativas son, por ejemplo, las características individuales de las personas, que en muchos casos me permiten controlar por restricciones de tiempo o ingreso. Entonces, podemos tener en cuenta la ocupación, el estado civil, el género, el ingreso, no recuerdo ahora qué más, y nos permite, por ejemplo, controlar por los elementos del capital cultural que se pueden identificar en la encuesta de consumo cultural, en este caso, la educación, el nivel educativo, pero también, por ejemplo, participación en otras actividades culturales como una medida de la exposición del individuo a diferentes elementos de la cultura, o incluso participación o realización de talleres y actividades culturales. ¿Sí? En el segundo caso, fue un estudio que publicamos en la revista de la Universidad de Antioquia. Queríamos verificar si existe evidencia de que haya transferencia intergeneracional de capital cultural de padres a hijos. Entonces, en ese caso, queríamos identificar cuál era el efecto causal de la participación cultural de los jefes de hogar sobre los menores de hogar, los menores de edad que conviven en el respectivo hogar. ¿Sí? Digamos que para este artículo nos apoyamos en un marco teórico un poco más, en este caso sí, un poco más sociológico. Precisamente queríamos ver si esos elementos del capital cultural, como los entendía Bourdieu, capital cultural institucionalizado, objetivado y incorporado, en este caso solamente incorporado, es decir, esos hábitos, esas disposiciones hacia la cultura, pueden ser transmitidos de padres a hijos y tratar de, en los datos, encontrar evidencia de si eso pasa o no. Entonces, esos son los dos tipos de estudios que hemos realizado. Ahora bien, ¿cómo se elige el método? ¿Qué metodologías hemos usado? En este caso, digamos que voy a ser un poquito más técnico para las personas que están interesadas en esta parte metodológica, y como dar unas ideas generales de cómo se escoge una metodología cuando se quiere hacer un análisis empírico. Cuando nos estamos enfrentando a un análisis empírico, en el momento de escoger una metodología, lo primero que tenemos, una vez ya tenemos la idea, ya tenemos nuestro objetivo, tenemos nuestro marco teórico, es ¿qué metodología es la más apropiada para responder a la pregunta de investigación? Un primer chequeo que se debe hacer a la hora de escoger es, por ejemplo, qué características tienen mis datos o qué características tienen mis variables dependientes. Entonces, por ejemplo, ¿será que mis datos son observaciones a través del tiempo? ¿O será que mis datos son observaciones de muchos individuos en un mismo momento del tiempo? En economía, observaciones de muchos individuos en un mismo momento del tiempo se llaman datos de sección cruzada, mientras que observaciones a través del tiempo se llaman series de tiempo. Entonces, hay unos métodos que funcionan en datos de sección cruzada, hay unos métodos que funcionan en series de tiempo. Otra pregunta importante a responder es, ¿será que mi variable dependiente es una variable continua? ¿O es una variable discreta? ¿O es una variable de conteo? Pensemos, por ejemplo, la pregunta que realiza el DANE. El DANE pregunta, bueno, al final queremos medir decisiones de consumo cultural. El DANE podría preguntar, en el último año, ¿cuántas veces ha ido usted a teatro? Y uno responde, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 365, lo que sea.
Pero si se dan cuenta, es una variable que se mueve de uno en uno y que es como si estuviese contando. Eso en estadística se conoce como una variable de conteo y hay modelos que permiten precisamente modelar este tipo de variable dependiente. Resulta que el DANE escoge otro enfoque. Entonces el DANE dice, le pregunta a las personas, en el último año, ¿usted asistió a la actividad cultural o no? Entonces es una variable que solamente tiene dos posibles respuestas. Yo asistí o no asistí. 0 para los que no asistieron, 1 para los que asistieron. En ese caso la variable dependiente es una variable dependiente binaria y existen modelos, por ejemplo, como los modelos Logit o los modelos Probit, que funcionan muy bien para este tipo de problemas. Ahora, en muchos casos, por ejemplo, estamos interesados solamente en hacer predicción. Por ejemplo, el primer artículo que les voy a presentar, el objetivo es simplemente identificar cuáles son los mejores predictores de la asistencia a museos. Si mi enfoque es la predicción, hay modelos que me permiten identificar de una manera parsimoniosa y rápida cuáles son los principales predictores de una variable dependiente. Entonces, en ese caso, se podrían aplicar modelos regularizados. Pero resulta que en ocasiones no me interesa tanto predecir y saber cuáles son los principales determinantes, sino más una medición de efectos causales. Un efecto causal es un efecto no contaminado, es un efecto puro, consistente de una variable explicativa sobre una variable dependiente. Y desde la economía hay una cantidad de metodologías que precisamente buscan o tratan de encontrar esos efectos causales. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿será que lo mejor es estimar un modelo de selección muestral? Ya vamos adelante, les voy a contar un poquito más sobre este. O tal vez tengamos que aplicar métodos de evaluación de impacto que me permitan encontrar ese efecto. Entonces, digamos que esos modelos los hemos aplicado en las investigaciones que vamos a ver, modelos Logit, modelos Probit, modelos de selección muestral, modelos regularizados, métodos de evaluación de impacto, y algunos otros más que de pronto no se nos escapan, se me escapan y que no están acá en la presentación. Entonces, el primer artículo que voy a presentarles es este de Ramos y Espinal, está publicado en la revista Nova Economía de Brasil y es un producto que surgió de mi tesis de maestría. Entonces, en ese caso nosotros teníamos un enfoque un poco más predictivo, queríamos simplemente medir cuáles eran los determinantes, o perdón, identificar, extraer, seleccionar, o yo qué sé cuál será la mejor palabra, pero queríamos simplemente saber cuáles eran los mejores predictores, cuáles eran los determinantes de la asistencia a museos y sitios de interés en Colombia, de sitios de interés histórico en Colombia. Utilizamos datos de la encuesta de consumo cultural en el 2014 y como nuestro enfoque era más la predicción, era más la selección de variables, utilizamos modelos de elección discreta regularizados, utilizando diferentes penalidades para la selección de variables. Digamos que si alguien está interesado más en el detalle técnico, al final voy a dejar mi correo, también están las referencias y si quieren buscan el artículo y me escriben o como quieran, digamos que para no ahondar mucho en la tecnicidad del método, ¿verdad? Bueno, este método se seleccionó precisamente porque, de nuevo, nuestro objetivo era más la identificación de predictores, la identificación de variables determinantes. El principal resultado, también así en términos generales, es que el capital cultural precisamente determina la participación cultural en estas dos actividades. De nuevo, ¿cómo se midió el capital cultural? El capital cultural se midió a partir de la educación, se midió con la participación en otras actividades culturales, no solamente museos, sino también teatros, conciertos, etcétera, y también con la participación en talleres, en talleres culturales. El segundo artículo de Espinal, Ramos, Balbín y Echavarría, que está publicado en la revista de la Universidad del Valle, en Sociedad y Economía. En ese caso queríamos ir un poco más allá y no solamente queríamos quedarnos con no solamente queríamos analizar la asistencia, ¿verdad? La asistencia
a cine en este caso, sino que también queríamos analizar conjuntamente asistencia y frecuencia de asistencia. Resulta que el DANE no solamente pregunta si usted fue o no fue a determinada actividad cultural, sino que en caso de que usted asiste, le pregunta, bueno, entonces, ¿con qué frecuencia asistió? Entonces, por ejemplo, una vez al año, una vez cada 6 meses, y bueno, y tienen unas, yo no sé de dónde sacan esas categorías, pero tienen unas categorías que indican como determinada, cada vez indican como una mayor frecuencia de asistencia. Sí, una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, una vez a la semana, bueno, no recuerdo así. En ese caso, de nuevo, si ustedes se dan cuenta, mi variable dependiente toma valores discretos, ¿verdad? Por ejemplo, una vez al año toma el valor de 1, una vez cada 6 meses toma el valor de 2, una vez cada 3 meses toma el valor de 3, una vez cada semana toma el valor de 4. Ese tipo de variables que toman como valores en saltos se conocen como variables discretas. Pero en este caso la variable discreta es ordenada, porque a medida que yo me muevo a diferentes niveles, estoy avanzando hacia una mayor intensidad en la participación, hacia una mayor frecuencia en la participación. En ese caso, digamos que por eso nos enfocamos en modelos donde la variable dependiente fuese categórica y ordenada. Pero adicionalmente nos enfrentábamos a procesos, a un problema de selección muestral, en el sentido en que, si yo quiero enfocarme solamente en la participación, yo voy a obtener observaciones solamente para las personas que decidieron asistir, ¿verdad? Porque la encuesta solamente pregunta por la frecuencia a las personas que deciden asistir. Resulta que la decisión de asistencia no es aleatoria, ¿verdad? Ya hemos visto, la decisión de asistir influye de los elementos del capital cultural, las restricciones de ingreso, las restricciones de tiempo. Entonces, esa muestra con la que yo quisiera estimar el modelo para la frecuencia de asistencia está seleccionada, se llama así el término en estadística, y eso es un problema porque entonces no puedo identificar efectos causales consistentes. En ese caso, existen métodos ya propuestos también desde la econometría, como los modelos de selección muestral, que me permiten controlar por este problema y me permiten encontrar efectos causales. Entonces, en este caso, toda esa historia larga y técnica y aburrida, en este paper lo que quisimos fue analizar los factores que influyen en la asistencia y en la frecuencia de asistencia a cine. Utilizamos de nuevo la encuesta de consumo cultural y aplicamos, ya teniendo en cuenta todos estos problemas que identificamos, dadas las características de los datos, identificamos que la mejor metodología eran los modelos de selección muestral para variable dependiente categórica ordenada. En este caso encontramos que, aunque pareciese que es una, bueno, el DANE no identifica si el cine, o sea, el DANE no identifica si vas a ver Avengers a cine o si vas a ver, yo qué sé, Cinema Paradiso o Guerra Fría o películas alternativas que de pronto son menos comerciales. Ellos no identifican, simplemente pregunta por cine. Creo que es una deficiencia en la forma que se pregunta la encuesta, porque el público para cada uno de estos dos tipos de las películas más comerciales o las películas más alternativas es completamente diferente. Pero bueno, entonces, en este caso encontramos que el capital cultural es un determinante de la participación cultural. Lo mismo, a pesar de que es una actividad que podría encerrarse como en más de masas, cuando miramos los porcentajes de personas que asisten, vemos que es en general mucho más alto que las personas que asisten a museos o que las personas que asisten a teatro. Pero el capital cultural sigue siendo importante. Pero también encontramos como elemento distintivo que el ingreso y la edad tienen un efecto marginal más alto que en otras actividades culturales. Claro, porque en general este tipo de actividades no son objeto de subsidios por parte del gobierno. Si tú quieres ver una película en cine, tienes que ir a Cine Colombia y pagar tu entrada, y generalmente esas entradas no son subsidiadas. Y también es un consumo que se hace más que todo, encontramos en los datos, en las personas que son más jóvenes. Entonces fue como el elemento diferencial que el ingreso y la edad
tenían un efecto causal mucho más importante. No sé cuánto tiempo tengo. Ya estoy por terminar. No sé cuánto tiempo tengo, profe. No tienes el tiempo que quieras. Qué bueno. Pues, Es que ya me están... Yo quería no, preguntarte algo, perdón. Quería preguntarte si pudieras acotar aquí en tu investigación que fue tan importante ese capital cultural determinante para la participación cultural. Me volvieses a hablar un poco desde tu investigación exactamente, bueno, no tan exactamente, hasta desde ese capital cultural, ¿qué era? ¿Qué era lo que más o menos se tuvo en cuenta? Gracias. Bueno, nivel educativo, seguro. El nivel educativo lo tuvimos en cuenta. Eso lo he mencionado varias veces en la presentación, pero no hay problema en volverlo a mencionar. Asistencia a otro tipo de actividades culturales, como para tratar de mirar de cierta manera, digamos, como la exposición del individuo a diferentes formas de cultura. Entonces, no solamente entonces como posible predictor o como posible variable que esté determinando, por ejemplo, asistencia no sé, teatros, no recuerdo bien cuáles en específico, pero por ejemplo asistencia a teatros, como asistencia a actividades culturales diferentes. Y realización de prácticas. El problema acá es que la encuesta no pregunta por ejemplo, tenencia de capital físico. Y es también una de en las conclusiones, realmente llamamos la atención sobre eso, porque creo que nos podría dar información más importante, más precisa, nos podría ayudar, digamos, a tener resultados más robustos y más fuertes. Pero fue más que todo eso, participación como espectador en otras actividades culturales, entendiendo que eso podría representar como una especie de capital cultural incorporado en términos de disposiciones hacia la cultura, de hábitos culturales, nivel educativo como capital cultural institucionalizado, y también participación activa en talleres y prácticas culturales, esto como un capital cultural también institucionalizado, sigue siendo, porque al final es formación, no tanto capital cultural físico. ¿Sí? Buenas tardes. Hola. Buenas noches ya. Una pregunta, ¿ustedes para seleccionar las muestras, es decir, las personas a las que encuestaban, les hacían primero un filtro o seleccionaban a cualquier persona? Es decir, porque usted, por ejemplo, dice que el nivel de educación era importante para seleccionar a las personas. ¿Eso lo preguntaban antes o elegía al azar acá? No. Nosotros no hicimos encuestas. Las encuestas las hizo el DANE. Nosotros tomamos simplemente la muestra que publica el DANE. Y se supone que son encuestas que son encuestas que son representativas, que tienen controlados completamente todos los sesgos que puedan resultar. Pero no, nosotros utilizamos información secundaria, nosotros hicimos levantamiento de información primaria. En otros trabajos en el grupo se han hecho levantamientos de información primaria para estudios de valoración económica, para estudios sobre fidelización, etcétera, y se ha tenido en cuenta como mantener cierta aleatoriedad para poder como tener una muestra representativa de la población. Generalmente uno no debería como seleccionar la muestra por características, porque precisamente vamos a un problema de selección muestral como el que les estaba contando. Si yo, por ejemplo, me quedo solamente con las personas de mayor educación, si yo primero, antes de hacer una encuesta, le pregunto a alguien cuál es su nivel educativo, digamos que ya estoy sesgando la muestra que voy a obtener, porque el nivel educativo es completamente autoseleccionado, y digamos que el investigador también está haciendo esa autoselección, entonces los resultados que vas a obtener van a estar completamente sesgados y van a tener poca validez. Entonces la idea es como obtener muestras representativas. El DANE hace el trabajo por nosotros. Yo hago la pregunta es por ejemplo, en cuestión de esto de asistencia a cine. No sé si de pronto fue que escuché mal, pero por ejemplo, un capital cultural
que posee una persona, mencionabas ahorita que era el nivel de educación que tenía, ¿cierto? Sí. Entonces, yo lo que pregunto es, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre el número de asistencias de una persona que haya sido egresada de la universidad, por ejemplo, ya de un pregrado, y una persona que sea bachiller, pero que tenga capacidades económicas? O sea, digamos que yo ahí es donde tengo como un pequeño conflicto. Ya, digamos que en ese caso, el ingreso es una variable que se controla. Entonces, en la ecuación que nosotros queremos estimar, una de las variables explicativas es el ingreso, otra de las variables explicativas es la educación, y eso lo que nos permite es hacer análisis ceteris paribus, es decir, que los efectos marginales que nosotros calculamos están controlando precisamente por ese nivel educativo. Entonces, al final, lo que tú estimas, por ejemplo, es el efecto, o si quieres, puedes ir de pronto un poco más al artículo y leer los resultados, saltándote un poco la parte técnica, pero al final lo que uno analiza es, por ejemplo, manteniendo constantes todos los demás factores, manteniendo constante la educación, manteniendo constante el sexo, manteniendo constante la ocupación, etcétera, ¿cuál es el efecto del nivel educativo? ¿Sí? Con referencia a las personas que no tienen educación, ¿cuál es el efecto de las personas con bachillerato o cuál es el efecto de las personas con estudios universitarios? Entonces, desde el punto de vista empírico, esos efectos marginales que nosotros calculamos son efectos ceteris paribus, es decir, que controlan por todos los demás factores que tienes en la ecuación que pueden influir sobre esa decisión. ¿Sí? Ok, ya entendí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que tiempo suficiente para presentar el último artículo. Este es uno de los artículos que más me gusta. Está publicado en la revista de la Universidad de Antioquia en Lecturas de Economía. Y el objetivo precisamente era estimar el efecto causal de la participación cultural de los jefes de hogar sobre la participación cultural de los jóvenes o niños o menores de edad en artes escénicas, conciertos y cine. Digamos que la metodología que usamos en este artículo son metodologías que nos permiten encontrar efectos causales y que se utiliza mucho sobre todo para la evaluación de políticas. No sé si ustedes de pronto no son muy familiares con este tipo de metodologías. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla, espero, y muy ilustrativa, que nos permiten hacer estos métodos. Pensemos, por ejemplo, en el efecto que tiene determinado tratamiento médico para curar el cáncer o para curar, no sé, para reducir la hipertensión. Entonces resulta que en un laboratorio están pensándose cuál debería ser, o están mirando si determinado medicamento reduce la hipertensión. Para poder validar o para poder verificarlo, básicamente yo lo que necesito es tener una población. Entonces, no tengo nada acá con las manos. Entonces tengo una población, ¿verdad? Esa población la voy a dividir en dos. A la población A le voy a asignar le voy a asignar la medicina, y a la población B no le voy a asignar nada, ¿verdad? Ahora, antes de la aplicación del tratamiento, digamos que la variable que yo quiero medir o sobre la que supuestamente el tratamiento debe tener efecto, digamos que yo tengo mediciones sobre esta variable. Entonces, antes del tratamiento, yo sé que, por ejemplo, los dos grupos tienen el mismo nivel de hipertensión, ¿sí? Los mismos niveles de hipertensión. Ahora, resulta que yo aplico el tratamiento y comparo el nivel de hipertensión en el grupo que fue tratado versus el nivel de intervención, el nivel de hipertensión en el grupo que no fue tratado. Si estadísticamente hay diferencias significativas, entonces, por ejemplo, el grupo tratado uno esperaría que tenga menores niveles de hipertensión si la droga es efectiva. Entonces, demuestro que hay un efecto del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero evaluar un determinado tratamiento,
tengo una población, la población la divido en dos, a una población le aplico el tratamiento, a la otra no. La idea es que después del tratamiento, cuando se supone que haga efecto, pues los niveles de hipertensión o la variable de resultado tiene que ser diferente en el grupo que fue tratado respecto al grupo que no fue tratado. Eso desde un punto de vista médico, pero resulta que en economía, digamos que también hacemos tratamientos. Por ejemplo, piensen ustedes en un programa de entrenamiento laboral. Entonces, yo tengo mi empresa, quiero saber si el hecho de que yo les dé cierto entrenamiento laboral mejora la productividad. Yo tengo mis trabajadores, este es mi grupo de trabajadores, a mis trabajadores de la mano izquierda mía, derechas de ustedes creo, a mis trabajadores de la mano izquierda les aplico el tratamiento, les aplico el programa de entrenamiento, a mis trabajadores de la mano derecha no, ¿verdad? Y al final, cuando se supone que el tratamiento termina, quiero medir la productividad. Entonces, la productividad de los que reciben el tratamiento, si el tratamiento es efectivo, debería ser mayor a los que no reciben el tratamiento. ¿Sí? Resulta que en un escenario ideal, en un experimento ideal, yo debería asignar el tratamiento de manera aleatoria. Es decir, tengo mi población y aleatoriamente selecciono personas para el grupo A y selecciono personas para el grupo B. Listo, los enumero a todos de 1 a 2, los unos se vienen hacia un lado, los dos se vienen hacia el otro. La teoría me dice que si yo asigno aleatoriamente, si yo divido, separo aleatoriamente los grupos, las características del grupo de tratamiento y las características del grupo no tratado tienen que ser similares. Y que para verificar el efecto del tratamiento, simplemente yo comparo la media, el promedio de la variable de resultado en el grupo de tratamiento y la variable de resultado en el grupo de control, y eso me daría el efecto causal del tratamiento. Resulta que en economía las cosas no son tan sencillas y los experimentos sociales tienen bastantes problemas. Por ejemplo, son muy difíciles de implementar, ¿verdad? Son muy costosos. Tienen problemas éticos. Piensen ustedes, bueno, ahorita hablamos de un programa de entrenamiento, pero piensen ustedes en un subsidio. Yo quiero ver si el subsidio a la educación mejora el rendimiento académico de los estudiantes. Y resulta que yo asigno aleatoriamente un subsidio. ¿Será que eso está bien? No porque yo quiero que esos subsidios vayan para determinada población, sobre todo la población que más lo necesita. O piensen ustedes no sé, incluso un tratamiento médico, que muchas veces, pues, el resultado es que algunas personas viven, algunas personas mueren. Entonces, no es, digamos que los experimentos tienen bastantes problemas, no solamente desde el punto de vista de los costos, sino también desde el punto de vista de qué tan ético es asignar tratamientos aleatoriamente. Y lo segundo es que yo no puedo obligar a la gente. Generalmente, esos tratamientos son voluntarios y las personas se autoseleccionan. De nuevo, volvamos al caso del entrenamiento laboral. Resulta que para una empresa puede ser difícil, digamos, decir qué trabajadores van a obtener el tratamiento y qué trabajadores no van a obtener el tratamiento. Sino que puede abrir y decir, bueno, los que quieran, pues aplican y realizan el curso. Resulta que una de las cosas que se argumenta desde la economía laboral es que, por ejemplo, las personas más productivas, ¿verdad? Las personas más productivas tienden a autoseleccionarse en el tratamiento. Y las personas menos productivas, pues son más perezosas, por decirlo así. Entonces, a ellas no les interesa mucho realizar un curso adicional. Entonces, si el grupo de tratamiento de entrada tiene una mayor productividad que el grupo de control antes del tratamiento, entonces cuando yo vaya a medir el efecto del programa de entrenamiento, pues ese efecto no va a ser un efecto causal, va a estar completamente contaminado por el proceso de autoselección. En este caso, en este problema que nosotros queremos analizar acá, pasa algo similar. Nuestro tratamiento era el hecho de que los padres, asistan a una actividad cultural. Yo quiero ver, yo tengo datos para personas mayores de edad y tengo datos para personas menores de edad. Yo quiero ver si el hecho de que el padre asista a por ejemplo, museos,
influye de cierta manera en que el hijo también asista a museos. Digamos que algún resultado causal es evidencia, digamos que puede ser completamente controvertible porque tal vez la forma en que se mide esa especie de capital cultural que está más del lado del capital cultural incorporado, pero al menos es una evidencia que nos dice que, ojo, tal vez los hábitos culturales de los padres se transmiten hacia los hijos. Entonces, si el padre asiste y el hijo tiene una mayor probabilidad de asistir, tal vez estemos hablando de transferencia intergeneracional de capital cultural. Ahora, como hemos discutido toda la presentación, la decisión de asistencia del padre es una decisión que no es aleatoria, ¿verdad? Hay una cantidad de elementos del capital cultural, pero también restricciones de ingresos, restricciones de tiempo, que influyen en el hecho de que el padre se autoseleccione como un consumidor cultural. De entrada, entonces, los grupos, el grupo de tratamiento para nosotros va a ser los niños o los jóvenes para los cuales sus padres asisten. Y el grupo de control va a ser los jóvenes para los que su padre no asisten. Las características del grupo de tratamiento van a ser completamente diferentes a las características del grupo de no tratamiento. Por ejemplo, en términos de ingresos, por ejemplo, en términos de ingresos del hogar, por supuesto. Por ejemplo, van a ser diferentes en términos de exposición o de sensibilidad cultural. Claro, si tú creces en un hogar donde tus papás son consumidores culturales habituales, entonces tal vez estás creciendo con diferentes estímulos que te van formando de cierta manera ciertos hábitos o ciertas posturas hacia el consumo cultural. Entonces, evidentemente, una comparación bruta entre cuál es la participación de los que tratados y cuál es la participación de los no tratados es completamente sesgada y se necesita controlar por ese tipo de autoselección para poder encontrar un efecto causal. Y desde la economía hay toda una área activa en econometría y en economía aplicada que precisamente tienen como objetivo identificar esos efectos causales, cada uno con sus diferentes supuestos y cada uno con digamos, sí, dependiendo de la estructura de datos, en fin. En este caso, nosotros con la información que teníamos, decidimos aplicar 3 diferentes enfoques. El primero era el Propensity Score Matching, un segundo enfoque de Inverse Probability Weighting y un tercer enfoque de Control Function. No voy mucho al detalle de qué hace cada uno. También este tipo de metodologías las utilizó el profesor Jonathan Gómez en uno de sus artículos de su tesis de doctorado para evaluar, por ejemplo, los efectos de la participación en la red de escuelas de música. ¿Sí? En ese caso, el tratamiento era haber participado, haber asistido, haber sido miembro de alguna red de escuelas de música hace 10 años y se quiso ver qué efectos tenía esa participación sobre los ingresos, sobre, por ejemplo, verse inmersos en problemas de conflictos, etc. También, si alguno está interesado, pueden escribirlo, pueden consultar el artículo, que es bastante interesante y viene en esta línea de lo que es el análisis de inferencia causal. Listo. Los resultados son los que vemos en la pantalla. Cuando el jefe de hogar, entonces encontramos que hay evidencia de que hay transferencia intergeneracional de capital cultural, en el sentido en que cuando el jefe de hogar asiste a artes escénicas, la probabilidad de que los jóvenes en ese hogar también asistan crece en un 34 y un 40%. Si es mucho, si es poco, es algo que es completamente abierto a debate, pero en un escenario ideal sin transferencia debería ser 0, ¿verdad? En un escenario ideal donde no hay esta persistencia, no debería haber ningún efecto. ¿Por qué? Porque entonces el hecho de que mi padre asista, pues no influye nada en que yo asista. Acá encontramos que mi probabilidad crece casi entre 35 y 40%, que pensaría yo que es un efecto más alto, ¿verdad? En el caso de los conciertos, el efecto marginal es un poco menor, alrededor del 25%,
mientras que para el cine es de casi el 50%. Y una de las explicaciones que puede ser es que generalmente los jóvenes van acompañados, sobre todo los niños, van acompañados de los padres al cine. Entonces, digamos que ahí se puede ver más marcado el efecto. Tal vez para un concierto, por las restricciones de ingreso, igual se controla por edad, igual se controla por todo ese tipo de cosas, tal vez en los conciertos es más difícil como imponer esto. También está que, no sé, sí, como el tipo de ambiente en el que se forman los jóvenes en los colegios, en su grupo de amigos, también puede llevar a explicar todos estos efectos causales. ¿Listo? También si están interesados, yo puedo compartirles estas diapositivas y las referencias están más adelante y pueden buscarlos, o si no lo encuentran, es muy fácil encontrarlos en Google. Si no lo encuentran, pues me escriben y yo les comparto el artículo. Entonces, como conclusión ya para cerrar la presentación, encontramos que efectivamente el capital cultural, desde la teoría se predice que es un determinante de la participación cultural. Nosotros encontramos que sí, que también empíricamente y para el contexto colombiano, parece ser un determinante importante en la participación cultural en actividades no solamente que podrían catalogarse como de alta cultura, como museos o artes escénicas, sino también, por ejemplo, en cine. Y adicionalmente encontramos evidencia de que el capital cultural puede transmitirse intergeneracionalmente desde, digamos, los jefes de hogar, los padres, hacia los individuos más jóvenes, lo que plantea digamos, un interrogante desde el punto de vista de la política cultural, porque es como que digamos que eso lleva a una desigualdad en términos de el disfrute de las bienes actividades culturales. De nuevo, en este caso, entendemos capital cultural como los hábitos o las disposiciones hacia la cultura que pueden medirse a partir del consumo. También es una forma muy reduccionista de medirlo, pero bueno, así se mide. Digamos que los economistas de cierta manera debemos tener algún índice, de cierta manera debemos tener algo para medirlo y en eso hay cierta simplificación de la realidad, pero toda esta información es útil precisamente para ver cómo los individuos toman decisiones y cómo esas decisiones tienen repercusiones. ¿Está? Disponer de toda esta información o de todo este tipo de análisis, de cómo los individuos toman decisiones de consumo cultural, es información importante que puede ayudar a la toma de decisiones de política cultural más informadas. Por ejemplo, orientar programas de participación, identificar como ciertos grupos sociales hacia los que estas políticas deberían ser más focalizadas. Ahora, digamos que hay un amplio espectro para seguir estudiando este tema del consumo cultural. Al principio de la exposición hablábamos de las dimensiones de participación. En este caso, por ejemplo, ¿será que esas dimensiones son complementarias, son sustitutas? Tengo una cantidad de errores en la diapositiva, qué vergüenza, pero bueno. También si dentro de las mismas actividades culturales digamos, podemos identificar consumidores culturales que son omnívoros o consumidores culturales que son unívoros. Algo muy importante, por ejemplo, y que yo creo que va a empezar a ser importante de ahora en adelante, es qué cambios trae el COVID sobre el comportamiento del consumidor cultural. Evidentemente, yo creo que de ahora en adelante nos van a acompañar primero una serie de restricciones legales, en el sentido en que restricciones de aforo, restricciones de movilidad, etcétera, que van a hacer que de pronto las personas cambien la manera, sobre todo las personas mayores, pensemos en las personas mayores, la forma en que hacen este consumo. También de pronto con esta abrupta incursión de las actividades virtuales, tal vez la segunda dimensión de la participación cultural a través de actividades digitales cobre una mayor importancia.
y entonces empecemos a hablar ya no de restricciones de tiempo, sino de restricciones tecnológicas, sobre todo en un país como Colombia, donde tener un ordenador o tener un móvil es un privilegio, o tener buena conexión a internet es un privilegio. Entonces, ¿cómo cambia esas decisiones de consumo cultural el COVID? De ahora en adelante va a ser como un aspecto a analizar y hacerle seguimiento. Por ejemplo, hacer un análisis dinámico de la transferencia intergeneracional de capital cultural. Eso es algo que, digamos que es un poco difícil de hacerse por sobre todo la disponibilidad de información, hacer seguimiento a las mismas personas a través del tiempo. En algunos países, en algunos estudios que encontramos se hace. También en el artículo de la Universidad de Antioquia hay una revisión de la literatura para que, si alguien está interesado, vean cómo se ha medido este tipo de transferencia de capital cultural. Y bueno, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra también siempre es sujeta a debate, a escrutinio y a un análisis de factibilidad. ¿Sí? La bibliografía, todo esto se puede conseguir fácilmente en Google o con los buscadores de la Universidad Nacional. Y bueno, sí, muchas gracias, y cualquier pregunta que de pronto quieran resolver más adelante, ese es mi contacto, y pues yo reviso el correo casi todos los días, así que en la medida de las posibilidades les trataré de responder. Bueno, Andrei, muchísimas gracias. A los estudiantes y a las personas que nos acompañan, gracias por su asistencia. Tienen el correo de Andrei. Tenemos estudiantes del Grupo de Economía y Cultura y estudiantes de la especialización y otras personas que se han inscrito para esta conferencia. Creo que ha sido absolutamente clara, ilustrativa, y pueden contar conmigo, los de mi curso, con el profesor Jonathan, la profesora Yadira, los de la especialización, y con Andrei también, si quieren, para resolver dudas, para profundizar en algunos aspectos. Este es uno de los temas muy ricos que se enmarcan en los objetivos de estudio de economía de la cultura, esa relación tan profunda entre economía y cultura, que son nuevos estas investigaciones. Les he dicho siempre que en este área, la podemos considerar todavía como una nueva área del conocimiento. Existen muchísimas preguntas para resolver, por lo tanto, muchísimos temas de investigación, y bueno, los invito a que se encarreten y con esta área de la economía, que es muy prometedora desde el punto de vista de construcción de nuevos conocimientos necesarios para la formulación de políticas públicas, para después generar unas competencias específicas que mejoran su empleabilidad, etcétera. De manera pues que muchas gracias, Andrei, muchas gracias a todos ustedes, y bueno, nos vemos, estamos como grupo de investigación, como Universidad Nacional, saben que nuestro deber ser es la formación, la investigación, y es decir, son ustedes. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias.